Misericordia de Dios y la nuestra. Y vamos a usar varios pasajes bíblicos. Saludo a Ingrid, que está de visita hoy. Hoy espero que ya llegue el momento en que no sea que de Honduras te dejen estar acá. Vamos a hablar de la misericordia de Dios y la nuestra con varios pasajes bíblicos. Y les voy a invitar a tener su Biblia a mano, en el teléfono, en la tableta, en papel, como usted la tenga, y vamos a ir leyendo del texto bíblico. La misericordia de Dios y la nuestra. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, nosotros estamos hablando de un atributo divino. Un atributo es una característica. Uno dice, bueno, tal persona tiene tal característica. También se puede utilizar el concepto de atributo, algo que lo distingue. Hay atributos que solo le pertenecen a Dios, que solo Dios tiene, que nadie más tiene. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos que Dios es omnipresente, quiere decir que está en todas partes. Ese es un atributo que solo le pertenece a Dios. Cuando decimos que Él es omnisciente, ¿qué significa? Que Él sabe todo, Él conoce todas las cosas. Es un atributo que solo le pertenece a Dios. Sin embargo, como Dios hizo al ser humano conforme a su imagen y semejanza, hubo atributos divinos que Él compartió, atributos suyos que Él compartió con nosotros. Ahora, en nosotros no son divinos, en nosotros son humanos, son cualidades humanas. Y esas cualidades humanas, nosotros englobamos todas aquellas cualidades morales que tienden hacia el bien, son cualidades o atributos que Dios compartió con el ser humano cuando lo creó, porque dice a su imagen y semejanza lo creó. No está hablando de una imagen o una semejanza física, sino espiritual y moral. Y dentro de estos atributos que le pertenecen a Dios y que Él ha decidido compartir con el ser humano, está el atributo de la misericordia. Pero recordemos que en primer lugar es un atributo divino, es una cualidad divina, una característica divina, por medio de la cual Dios se revela o toma acciones para aliviar el sufrimiento. Fíjense, aquí es interesante y vamos a ver un concepto que a mí me encantó cuando estaba estudiando. Y dice aliviar el sufrimiento y demostrar su fidelidad y amor constante. Así nosotros pudiéramos entender un poco de la palabra misericordia. En hebreo, en el texto del Antiguo Testamento, encontramos la palabra Hesed, como esta palabra que se traduce como misericordia. Hay otras palabras. Pero fíjense que lo que me gustó mucho de esta definición es que dice que la palabra Hesed tiene 3 significados fundamentales: fuerza, constancia y amor. Y que cuando uno estudia la misericordia de Dios, uno no debe separar estos 3 conceptos. Que en la misericordia de Dios siempre existe, cuando se habla de la fuerza, o sea, quiere decir firmeza, estabilidad. Constancia, la constancia quiere decir perseverancia, ¿verdad? Y amor. ¿Por qué es interesante estos significados? Porque nosotros cuando hablamos de la misericordia de Dios, usualmente nos quedamos con la idea o el concepto de la lástima o la compasión. Y decimos, Dios tiene misericordia porque se compadece, es real. Pero la misericordia de Dios que lo lleva a compadecerse tiene que ver con la fuerza y la constancia de su amor. Por eso cuando nosotros hablamos que Dios es amor, es más que una frase que implica, es que yo no merezco que Dios me ame y me ama, por eso Dios es amor. Eso es cierto.
pero va más allá de simplemente pensar en sentimientos bonitos. Nosotros somos especialistas en tomar las palabras y definirlas de acuerdo a como nosotros nos gustan. Y cuando pensamos en amor, pensamos en lo bonito. Y decimos, ay, es que el amor es tan bonito, el amor tal cosa, el amor tal cosa. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo así fresquito, de algo bonito del amor. Ayer no fue porque ayer andaba yo, anteayer creo que fue, que fuiste a un lugar que no voy a darle publicidad, donde siempre compramos hot dog, ya saben dónde es. Y él me había mandado un chat y me había escrito, mi amor, ¿quieres algo de tal lugar? Pero yo vi eso como 10 minutos después. Y entonces le escribí, le contesté, un hot dog. Que no puedo comer así, pero me lo como con tenedor y cuchillo. Y cuando pasó al rato, como yo tranquila, como una hora después, regresa y entra, me busca con una bandeja, con la cajita, con el hot dog. Y le digo yo, ya fui, vienes de regreso. Y me dice, cuando tú me mandaste, me contestaste, ya yo estaba aquí adentro en la cocina guardando lo que había comprado. O sea, que él puso lo que había comprado y se fue otra vez a comprarme el hot dog. Ese es cuando, si ustedes se vieran desde acá como yo los veo, el 95% está como Ivonne, así. Como diciendo, qué lindo, ¿verdad? Porque esa es la idea que nosotros asociamos cuando pensamos en amor, en algo dulce, bonito, expresivo. Sin embargo, la misericordia de Dios, que habla de fuerza, constancia y amor, es más que el amor bonito. Tiene que ver con el amor que es firme, el amor que es constante, el amor que disciplina, el amor que pone límites, esa cara del amor que no nos gusta. Los niños no entienden cuando los papás le dicen, es que te mando a arreglar tu cuarto porque te amo. ¿Qué? Eso no es amor, mandarme a arreglar el cuarto. No lo pueden entender. Más adelante van a entender, gracias a Dios me enseñaron a arreglar mi cuarto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misericordia nosotros entendemos como compasión. Y sin embargo va mucho más allá que el solo sentimiento de compasión. La misericordia de Dios, sobre todo cuando nosotros pensamos en las características, ahí dice misericordia. Las características de la misericordia de Dios, nosotros podemos pensar en que la misericordia de Dios es el reflejo de la relación de Dios con el ser humano. Y luego, un reflejo de la relación de un ser humano con otros seres humanos. Fíjense que nosotros aprendemos o debemos aprender nuestra ética de vida, nuestra forma de vivir, debemos aprender la de Dios, de cómo Dios nos trata, de cómo Dios se dirige a nosotros. Así nosotros debemos aprender a tratar o a dirigirnos a los demás. Ahí está el fundamento, por ejemplo, de la parábola del buen samaritano. Cuando le dicen al Señor, cuando el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Él les relata la parábola, la narración del buen samaritano, aquel que ayudó. Entonces, fíjense cómo hay una especie de combinación entre lo vertical y lo horizontal. Lo vertical de la misericordia es cómo Dios se relaciona con nosotros, cómo nosotros nos relacionamos con Dios y cómo nosotros nos relacionamos con las otras personas. Entonces, cuando hablamos de las características, vamos a ver primero cómo se relaciona Dios en su misericordia con nosotros y luego cómo nosotros estamos llamados a reflejar en nuestro comportamiento
la misericordia de Dios? En primer lugar, la misericordia de Dios es eterna. Dice el Salmo 103, 17, pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. No hay un inicio, así como no hay un inicio de Dios, no hay un inicio de su misericordia. Dios siempre ha sido misericordioso. Dios siempre ha manifestado su amor firme y constante en medio de las aflicciones, del dolor, de las pruebas. Dios siempre ha sido misericordioso. El salmista está diciendo, la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. En segundo lugar, la misericordia de Dios no tiene límites. Salmo 108 dice, porque grande por encima de los cielos es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad. Fíjense cómo comienza, cómo todo esto es tan diferente de nuestros atributos humanos. Cuando nosotros pensamos en si somos personas misericordiosas, usualmente nosotros tenemos límites. De hecho, nosotros promovemos que haya límites. Una de las más grandes corrientes dentro de muchas de las corrientes más contemporáneas de la psicología es enseñar, sobre todo a las mujeres, cuando el boom de las mujeres es, tienes que aprender a poner límites. Luego a los hombres también tienen que poner límites, a los niños tienen que poner límites, a los empleados con los jefes, tú tienes que ponerle límite a tu jefe. Entonces se volvió un concepto como de moda que uno tiene que poner límites. Y hemos llegado al punto que casi le estamos enseñando a la gente a que tiene que construirse murallas para no ser herido. Murallas afectivas, y tienes que hacerte fuerte y no permitir que nadie pase de ahí, y esto es tu espacio. Y tenemos elaboramos toda una serie de teorías con respecto a los límites. Nos gusta el concepto de límites y decimos, a mí que alguien se me pare, pero allí, no tan cerca, porque este es mi espacio personal. No me abraces si no te doy permiso, pero son los límites que yo pongo. Tenemos límites para todo. Hay límites que son sanos, obviamente. Hay límites que pueden llegar a ser patológicos. Cuando ya se pasa el concepto de una relación sana, porque yo tengo tantos límites que no solamente levanto una muralla, sino que le pongo clavos. Para que no solamente no se acerquen, para que si se acercan, se puyan. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en Dios, en su misericordia, la Biblia nos dice que no tiene límites, porque dice por encima de los cielos. Nosotros no podemos medir lo que hay encima de los cielos. Dice, es tu misericordia. Es tu misericordia. Es esa disposición a relacionarse con nosotros, recuerden, con firmeza, con amor y con constancia, en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestros problemas, para corregirnos o moldearnos como el alfarero. Dentro del Gesed, de la misericordia como concepto en el Antiguo Testamento, se aplicaba también a las relaciones que tenían que ver con lo legal, en donde dos personas, una que tenía mayor poder o mayor responsabilidad, dentro de esa relación se obligaba o era la que podía ejercer misericordia, era la que podía ser generosa. Y la otra, la que estaba en desventaja, era la que podía aceptar la generosidad o la misericordia del otro. Tenía que ver con lo legal. Pero más adelante, cuando usted estudia, por ejemplo, el libro de Oseas, se da cuenta, porque uno de los conceptos es que dentro del matrimonio haya misericordia, haya gesed, haya fuerza, haya constancia, haya amor, haya generosidad, haya cuidado en la aflicción. Pero
uno piensa, bueno, tiene su límite desde lo legal. Pero cuando uno va a Oseas y uno descubre que el amor de Dios enseña en el matrimonio de Oseas que a pesar de las faltas y de los fracasos y de las fallas de la esposa de Oseas, como dice Daniel, el que le entienda, pero el que no ha leído Oseas, le invito a leer en Oseas lo que pasó con la esposa de Oseas. Y se nos enseña que Dios utiliza esa misericordia, el perdón, que fue más allá de lo que se esperaba. Dice, bueno, yo te perdono hasta aquí. Yo te aguanto hasta aquí. Yo te acepto hasta aquí. Sin embargo, en el Gesed, en la misericordia de Dios, es que va más allá. Por eso es que nosotros hemos leído y veíamos la semana pasada que cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, Dios mandó a Jesús para que muriera por nosotros. Cuando estábamos en nuestro peor momento, Él nos amó. Y la misericordia de Dios no tiene límites porque Él nos alcanza más allá, no solamente de lo que nosotros pensamos, sino de lo que nosotros merecemos. Porque aquí es donde se combina el concepto de misericordia con el concepto de la gracia. Nosotros no merecemos, ningún ser humano, ninguno merece. Fíjense que hay una diferencia entre recibir algo por generosidad de Dios o por gracia de Dios a por merecimiento. Uno de los grandes problemas que tenemos en este tiempo es que se les ha ido enseñando, no solamente a los padres, yo creo que es una culpa compartida con toda la sociedad, que se le ha ido enseñando a los hijos que lo merecen todo. Y esto lo merecen todo, esto viene desde la culpa. Viene desde la culpa de toda una corriente psicológica en los años 60 que comenzó a hacer sentir a los padres culpables, porque la generación anterior de los años 50 era una generación que ponía reglas, que ponía límites, los niños trabajaban en la casa, hacían tareas de casa y tareas de escuela, tenían que comportarse de cierta manera, si se sentaban con los adultos no podían hablar hasta que les dieran permiso, y si se metían en la conversación de los adultos, los papás solamente tenían que tirarle una mirada de esas de foco de carro y ellos entendían. Entonces, como muchos de esos niños que fueron creciendo, esa generación se sentía, decían ya en los años 60, esa generación que creció, reprimidos. Entonces explotó todo lo que tenía que ver con la revolución cultural, con la revolución sexual, con seamos libres, sin ataduras, y surgieron corrientes psicológicas que le decían a los padres, deja a tus hijos ser, que ellos sean como quieran. No les pongas reglas, no les pongas límites, déjalo que ellos exploren la vida. Porque mira el daño que se le hace a los niños cuando se les corrige, cuando esto. Y toda una generación de niños que fueron creciendo, que ahora son adultos y ahora ellos a su vez son padres, que por culpa le enseñaron a sus hijos, tú lo mereces todo. Y niños que se portan mal en público, que exhiben a los papás en público, que hacen rabietas, etcétera, 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 etcétera. Y los papás no los corrigen, les dan un celular para que se entretengan. Le dicen, ahora te compro algo. Si te portas bien, ahora te voy a dar. O sea, ¿quién tiene el control? El niño. Entonces nosotros tenemos como seres humanos un problema de límites y hemos ido formando generaciones con problemas de límite, con sentimiento de culpa y con la sensación de merecimiento, de que es que yo me merezco todo. Y hay gente deprimida, realmente, literalmente deprimida, porque dice, es que yo me merezco todo y no me dan nada. Dice, bueno, ¿y qué estás haciendo para ganarte eso que te mereces?
Nada, porque es que me lo tienen que dar. La sensación de que han fracasado porque no les dan. Es terrible. Y tal vez uno piense, pero es que yo no soy así. Examinémonos un ratito. A ver qué tanto nosotros podemos identificarnos con personas que creen o creemos que merecemos. Y cuando llevamos eso a nuestra relación con Dios, nosotros esperamos que Dios nos dé todo. Porque claro, nos gusta el concepto del amor de Dios que no tiene límites, que es sin condiciones. ¿Cómo nos gustan esas prédicas? Que Dios está para bendecirnos sin condiciones, todo lo que sea sin condiciones. No nos damos cuenta que los vamos amarrando con el concepto de sin compromiso. Dios me debe amar sin condiciones y no debe pretender de mí un compromiso. Porque yo soy su hija, porque yo me lo merezco, porque Él está para bendecirme. Son todas ideas equivocadas que no entienden el concepto de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios implica, sí, Dios se inclina, es generoso en nuestra aflicción y nos bendice. Pero la misericordia de Dios también está envuelta en firmeza, en constancia y en amor. No podemos separar esos componentes. Y nosotros, como tenemos problemas de límites, hemos llegado al punto, como seres humanos, que queremos ponerle límites a Dios. Tercer lugar, la misericordia de Dios hace posible la salvación. Así como somos salvos por gracia por medio de la fe, ha sido por la misericordia de Dios. Dice Tito 3:5, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En otras palabras, nada de lo que el ser humano pueda hacer puede comprar la salvación. Puede obtener algo de Dios. Es por pura misericordia. Dice, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? A que la acción en nuestro espíritu, en nuestra vida, para ser salvos, solo la puede hacer el Espíritu Santo. Solo la puede hacer Dios. Y la hace por misericordia. No porque nosotros la merezcamos, por misericordia. Entonces uno dice, bueno, entonces, si Dios decide a quién darle misericordia, no prediquemos, porque nadie merece. Y hay algunas personas que piensan así. Total, Dios le va a mostrar misericordia a quien Él quiere. Nosotros estamos llamados a compartir, a predicar, porque todas las personas necesitan y no merecen la salvación, pero la necesitan. Estamos llamados a compartir. En cuarto lugar, la misericordia de Dios prolonga la vida. Y era muy largo, pero y no me gusta utilizar adverbios terminados en mente, pero ese es el problema mío. Prolonga la vida diariamente. Prolonga la vida. Fíjense lo que dice este pasaje que nos encanta a nosotros de Lamentaciones, que dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si estamos aquí hoy, es por la misericordia de Dios. Si nos levantamos mañana, va a ser por la misericordia de Dios. Y nosotros no sabemos, siempre les digo, no sabemos de cuántos males y cuántos peligros nos libra el Señor diariamente. De muchas cosas nos libra el Señor, que nosotros no nos damos cuenta, que nosotros no sabemos. ¿A cuántos les ha pasado que ha dado algún giro, un movimiento usted en el carro y al segundo le ha pasado un carro así que se lo pudo haber llevado? Pero en ese segundo de movimiento o de haber frenado, el carro pasó y a usted no le pasó nada. Misericordia de Dios. No es nuestra habilidad en el manejo, porque es que ahí donde vamos, no decimos Señor gracias, sino decimos ay qué buen chofer soy.
La misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos prolonga la vida diariamente. La misericordia que Dios tuvo para ti ayer no es la misma de hoy, ni será la misma de mañana. Porque dice que son nuevas cada mañana, porque tú y yo necesitamos nuevas misericordias de Dios todos los días, porque somos imperfectos, porque tenemos tendencia a pecar, porque nos cuesta hacer la voluntad de Dios, porque tenemos un problema de carácter, porque tenemos un problema para comprometernos con el Señor, porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y después de hacerlo decirle, Señor, bendice esto que hice, aunque está mal hecho, pero tú bendícelo. Y Dios trata con nosotros todos los días, y todos los días que nos levantamos en la mañana, Él dice, Katia, hoy necesita una dosis nueva de misericordia. Hugo hoy necesita una dosis nueva de misericordia, porque ya sea que la de ayer se la agotó o necesita más de la que le di ayer. Por eso es inagotable. Nosotros no tenemos idea del concepto de quién es Dios. Cuando pensamos en textos como este, que dice que nunca fallan sus bondades, nunca deja de ser bueno, nunca deja de ser fiel, nunca deja de amarnos. Y Dios sabe que nosotros pasamos por toboganes espirituales y emocionales, en los que hay días que amamos mucho al Señor y hay otros días que nos cuesta amarle, hay días que le creemos todo lo que nos ha dicho, todo, amanecemos, hoy sí te creo, Señor. Y hay días que decimos, ¿será verdad que Dios está conmigo? Y Dios nos mira en todos nuestros enredos, en todos nuestros devaneos de nuestra mente, en nuestras debilidades. Y Él dice que sus misericordias jamás terminan, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y luego expresa así una exclamación, grande, grande es tu fidelidad. ¿Qué más? La misericordia de Dios es fundamento de confianza. Nosotros podemos tener paz, tener alegría y tener gozo porque descansamos, o sí descansamos en la misericordia de Dios. Nosotros podemos aprender a confiar en Dios si creemos que Él es misericordioso. Dice Isaías, griten de júbilo cielos y regocíjate tierra, prorrumpan montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos, ¿qué verbo utiliza? Tendrá. ¿En qué modo está? Futuro. Compasión. Fíjense, ¿dónde está el fundamento de mi confianza? No solo que Dios me tuvo compasión o fue misericordioso en lo que viví el año pasado, en lo que pasé el año pasado, sino que me da la seguridad que Él me ha consolado, Él nos ha consolado, pero en el futuro nos volverá a consolar. Nos volverá a apoyar, nos volverá a ayudar, volverá a estar con nosotros, volverá a ser fiel, volverá a tener compasión. Y es aquí donde entra la definición diferente de misericordia cuando pensamos que misericordia es compasión y no lástima. Y esto lo he enseñado muchas veces. Dios tiene compasión de nosotros. Es diferente a la lástima. Nosotros, los seres humanos, somos buenos para tener lástima. ¿Sabes cuál es la diferencia? La lástima expresa la emoción del pesar. Uno va por la calle y mira a alguien que está en malas condiciones, está pidiendo dinero y a uno le da lástima. Pero usualmente, salvo contadas ocasiones, a uno le da lástima y sigue su camino. Eso es lástima. Me provocó una emoción de pesar, pero no hice nada. Solo lo sentí. La compasión, a diferencia de la lástima, es aquella que conlleva una acción.
Es aquella que ve a la persona con hambre y le da de comer. Jesús dijo, me viste que tenía hambre y me diste de comer. Viste que estaba preso y me visitaste. Acción. La compasión de Dios lo lleva a actuar a favor nuestro. Dios nos mira y a veces, como decía, nosotros no merecemos porque a veces nosotros mismos nos metemos en unos enredos. Como cuando David se metió en el enredo más grande de su vida. El rey David, se ha leído en 2 de Samuel capítulo 11 y 12, usted verá el lío en que se metió David. David, que era el rey que Dios había ungido, que lo había seleccionado. Y David se metió en un lío que lo llevó no solamente al adulterio, lo llevó al asesinato y lo llevó a encubrir las dos cosas. Para poder encubrir, tuvo que mentir, tuvo que engañar, tuvo que disimular. Y aun cuando hizo todo esto, aparentemente siguió como si nada. Aparentemente, dice el Salmo 32, cuando él describe cómo él se sentía interiormente, dice el Salmo 32, mientras callé, ¿qué le pasó a sus huesos? Él habla aún del desgaste físico, del tormento físico, que se convirtió para él verse enredado en ese problema que él había provocado, que él había enmarañado aún más. ¿Y Dios tuvo lástima de David? No. Dios tuvo compasión. Dios le envió al profeta, lo confrontó, le perdonó, pero ¿dónde vemos aquí los tres conceptos de la misericordia? Dios fue firme porque lo disciplinó. Fue constante porque no le retiró ni la disciplina, ni el reino, ni lo que le había prometido, no se lo quitó, fue constante y le amó. Porque luego que le perdonó, luego que David se arrepintió y Dios le perdonó, dice el texto bíblico que Dios le restauró. Aquí hay es un ejemplo maravilloso de la misericordia de Dios y por qué David podía sentir confianza de que Dios no le iba a retirar su misericordia. Familias, padres, díganle gracias Dios que no nos vas a retirar tu misericordia. Díganle gracias. No digas, pero es que mi familia no es perfecta. No es merecimiento. No tiene que ser perfecta tu familia para que Dios tenga misericordia. Dios tiene misericordia porque tú le perteneces a Dios. Porque Él envió a su Hijo para morir por ti. Porque Él es bueno. Porque Él es fiel. Aférrate a la misericordia de Dios y dile, Señor, gracias por tener misericordia para mí y mi familia. Gracias porque los afligidos tendrán. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Si hay algo garantizado, porque el Señor lo dijo. En el mundo tendrán aflicción. Quiere decir, en el mundo tendrán problemas. Mientras estén en el mundo sufrirán. La aflicción es el dolor que se siente por X situación. Es el malestar que se siente o la angustia que se siente por X situación. Tú te puedes sentir afligido porque pecaste o porque no pecaste, pero estás enfermo física o emocionalmente, porque tienes un problema familiar, porque tienes un problema laboral, porque te falta dinero, porque estás metido en un problema legal, porque te toca hacer el jamón del sándwich en circunstancias que voy a explicar eso del jamón del sándwich. A veces hay personas, te toca, o me ha tocado, o nos toca, por ejemplo, los que son hijos únicos o hijos que les toca atender a su papá y su mamá. Y son eso, jamón, hacer pan, papá, mamá, y yo soy el jamón del sándwich, ¿verdad? A mí me toca estar en el medio, tratando de ver qué hago. Hay personas
que viene a ser una de sus funciones en la vida, cuidar de sus padres ancianos, cuidar de algún familiar que no puede cuidarse, aunque no sea un padre anciano. Y eso también genera aflicción. En el mundo, en la vida, tendremos aflicción. Jesús dijo, pero confíen que yo he vencido al mundo. Por eso es que la misericordia de Dios es fundamento de confianza. ¿Por qué? Porque dice el profeta, de los afligidos, Él tendrá compasión. Para el futuro, ¿sabes tú qué viene para el futuro? Hay un himno muy viejo que dice, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Nosotros podemos hacernos una idea cuando vemos los noticieros, cuando vemos las guerras que ya están, las guerras que pueden empeorar, la situación económica cómo puede tornarse, el encarecimiento de los precios. El otro día, bueno, hablando, ya saben quién me consiente en esta historia de vida, después de 42 años. El otro día llegó mi esposo y me dice, mira lo que te traje. Llegó un chocolate. Chiquito, Ilén, así, un chocolate. Llegó un chocolate y me dice, me lo pone así casi el triple de lo que costaba antes. Yo casi le pido perdón por traer el chocolate. Pero lo que me estaba expresando, no se estaba quejando de darme chocolate, sino expresando, wow, cómo están subiendo. Todo está subiendo. Nada sabemos acerca del futuro, pero lo que sí sabemos es que Dios sigue siendo el fundamento de nuestra confianza. Que dice, el Señor ha consolado en el pasado, pero en el futuro Él tendrá compasión. La misericordia de Dios es eterna y no tiene límites. Ahora, nosotros, es la misericordia de Dios. Decía que la misericordia de Dios es vertical, pero que Él espera como un atributo compartido, una cualidad compartida de Él para con nosotros. Él espera que nosotros también seamos misericordiosos, que aprendamos de Él. ¿Y se acuerdan que la misericordia de Dios no tiene límites? Nosotros le ponemos límite hasta cuándo vamos a ser misericordiosos. Tanto así que se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar al que me ofende? Quería que le dijera un número, porque nosotros tenemos límites. Nosotros decimos a la gente, esta te la paso, pero esta, una más no. Pues nosotros ponemos límites al perdón, a la gracia. Le ponemos límite a los errores que la gente puede cometer. Y Jesús le dijo hasta 70 veces 7. No era para que, no significaba 70 veces 7 literal, estaba diciendo las veces que sea necesario. Es una hipérbole, las veces que sea necesario. Entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? Quien conoce a Dios debe ser misericordioso. Quien conoce a Dios debe ser misericordioso. Dice en Miqueas 6:8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. No solamente debemos decirle, Señor, sé misericordioso conmigo, o sé misericordioso con fulano o con fulana. Me llama a mí a ser misericordiosa, a ser generosa. Y recuerden, misericordia no es solamente esta persona me da lástima. La misericordia tiene que ver con la firmeza, con la constancia y con el amor. Yo te voy a apoyar, te voy a perdonar, voy a estar contigo, te voy a cubrir, te voy a acompañar, te voy a consolar con firmeza, con constancia y con amor. ¿Cuántas veces? La misericordia de Dios no tiene límites. Segundo lugar y por último, nosotros como hijos de Dios, ¿qué tiene que ver con nosotros la misericordia?
Dice, el pueblo de Dios debe rogar a Dios misericordia. Y aquí tenemos como ejemplo, yo le invito a leer toda la oración de Daniel en el capítulo 9. Es una oración extraordinaria que levanta Daniel delante del Señor orando por el pueblo. Y dice, Daniel ora al Señor y le dice, inclina, Dios mío, tu oído y escúchanos. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre. Jerusalén para esa época, 70 años después de la invasión de Babilonia, permanecía destruida. Y por eso él habla de la ciudad sobre la que se invoca tu nombre. Dice, a ti elevamos nuestros ruegos, no porque confiemos en nuestra justicia, otra vez, no porque nos merecemos, sino porque confiamos en tu gran misericordia. He estado conversando, creo, con mi esposo y con otras personas acerca de la situación del mundo. Y pensamos también en la situación de la iglesia en general, no solo de esta, sino sobre todo en los países donde el cristianismo todavía no es perseguido, donde todavía no hay problemas por ser cristiano. Hay países en que cada vez está siendo más problemático. Y conversábamos acerca de cómo tal parece que la vida sigue y no está sucediendo nada, porque no nos alcanza de manera directa el problema, ya sea o de la guerra o de la persecución a los cristianos. Y hay muchos que viven como X, o sea, sus vidas, sus prioridades. Y Dios es bueno Dios para ir a la iglesia el domingo y cero estrés, o para conectarme de vez en cuando con algún grupo de vida. O sea, tenemos personas aquí en la iglesia que no ha habido manera, no entran a un grupo de vida, aunque son virtuales los grupos. Y siempre hay buenas justificaciones. No tengo tiempo, yo no me sé conectar, es que a esa hora le doy de comer a los niños, es que yo. Porque de alguna manera nosotros, sin darnos cuenta, caemos en un estilo de vida en el que sutilmente pensamos que así estamos bien y que Dios es el responsable de darnos, de bendecirnos, de prosperarnos. Pero mientras esto pasa, el mundo a nuestro alrededor se está perdiendo. Familiares nuestros que no conocen al Señor. ¿Qué va a pasar cuando venga Cristo? ¿Usted ha pensado? Cuando el Señor venga y se acaben todas las cosas y vengan los tiempos del juicio, ¿habrá familiares suyos que no estarán para una eternidad con Dios? ¿Familiares suyos a los que usted nunca le habló? O si a veces decimos, es que no le hablo porque sabes que la gente de la familia no recibe mucho. Encontramos 1000 razones. Es que después es una relación que yo estoy comenzando. Yo estoy esperando que a ver después en algún momento esta persona encuentre. Tenemos 1000 razones. 1000 razones. Personas en el trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia, con nuestros hermanos? ¿Cuántos de nuestros hermanos de la iglesia, por X razón, dejan de venir? Algunos se desaniman, otros se embarcan en el trabajo, otros encuentran más emocionante o más justificación para hacer cualquier cosa domingo y no estar aquí. No estoy regañando, es una reflexión pastoral. Pero cuando nosotros pensamos y nosotros comenzamos a ser serios en nuestro compromiso con Dios, en entender la misericordia de Dios y que no va a ser por merecimiento. Una de las cosas que
el año 2024 pasaron muchas cosas muy lamentables. Y una de las cosas que no se me olvida nunca, que era el día de cumpleaños de mi sobrina, 7 de octubre del 2024. Uno de mis mejores amigos de la escuela secundaria se desvivió. Y para mí fue en alguna ocasión yo lo llevé a la iglesia, aceptó ir conmigo a la iglesia. Él había perdido a su mamá de muy jovencito, adolescente. Su hermana mayor también se había desvivido unos años antes. Terrible. Y su hermana chiquita, que es la que queda, ella sí aceptó al Señor. Pero mi amigo nunca quiso. Nunca quiso. Y a veces no pienso mucho en él, pero a veces me viene el recuerdo de él y me lleno de dolor. Y me cuestiono a mí misma y le digo, Señor, yo pude haber intentado más. Porque sí, yo lo invité, yo le hablé y él no quiso. Pero, ¿y por qué no insistí? ¿Por qué si tú y yo tenemos la verdad y la vida eterna, nos cuesta tanto compartir la urgencia? ¿Será que nos falta misericordia? La misericordia de Dios aplicada en nuestras vidas debemos extenderla hacia los demás. Y ser misericordiosos cuando alguien está afligido, consolarlo, compartir alimentos, compartir para las necesidades. Eso es ser misericordioso, pero también la misericordia implica rogar a Dios no solo por nosotros, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros países. No pensemos que esa guerra es que ellos están peleando allá. Ya no hay guerra que se pelee allá. Ahora todas las guerras afectan directa o indirectamente a todo el mundo. Estamos llamados a ser misericordiosos, porque nuestro Padre que está en el cielo es misericordioso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias porque ella es siempre oportuna. Porque más allá de nuestra propia mirada, Señor, la que importa es tu mirada. Importa cómo tratas con nosotros, cómo moldeas nuestras vidas. Señor, y en este momento queremos pedirte, oh Dios, que tu palabra se haga carne en nuestros corazones, en nuestro espíritu, que podamos discernirla y que podamos aplicarla. Ayúdanos a confiar en tu misericordia, agradecer tu misericordia, aferrarnos a tu misericordia, a creer, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, que tú no nos abandonas, que tú conoces aún nuestras debilidades. Tú te acuerdas de que somos polvo y tú nos sostienes. Tu misericordia con nosotros, Señor, es constante, es firme, está llena de amor. Actúa, Señor, con compasión para ayudarnos, para bendecirnos, para corregirnos. Pero también, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser misericordiosos, a ver más allá de las actitudes y los comportamientos de las personas y tener misericordia de ellos. A no esperar, Señor, que ellos cambien para que nosotros les perdonemos. O no esperar que ellos nos perdonen
para sentir amor. Libra nuestros corazones de amarguras, de rencores, de sentimientos negativos de inferioridad. Que nuestro concepto de nosotros mismos sea sano, de tal manera que nosotros podamos entender correctamente el concepto de límites y aprender cómo compartir con generosidad, Señor, a las necesidades de otros, pero también que aprendamos a rogarte a ti para que tengas misericordia por aquellos que no te conocen. Yo te invito ahí donde estás, que le pidas al Señor, pon nombres en tu boca, piensa en personas específicas de tu familia, de tus amistades, de tus compañeros de trabajo, y toma un momento para orar, para decirle: Señor, te pido por fulano de tal, por fulana de tal. Pídele al Señor que conozcan al Señor, que te ponga a ti en su camino, que te dé gracia, que te dé palabra, que te dé sabiduría, para que tu familia no se pierda, para que tus amigos no se pierdan, para que tus compañeros de trabajo se acerquen al Señor. Pide al Espíritu Santo que venga sobre tu vida con unción, con discernimiento, para que tú puedas con firmeza, con fuerza, con seguridad ser misericordioso, ser misericordiosa y compartir y rogar y ser agradecidos con el Señor por su misericordia. Ser agradecidos por su misericordia.